Saludos a todos los seguidores y seguidoras de Secretos de Cine. Estamos aquí para contaros en esta mini crítica, mini crónica, ¿no? de nuestro día 7 en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, donde os vamos a detallar el palmarés de la sección oficial, que ya ha salido, y donde la gran ganadora de la Lady Arimaguada de Oro ha sido el documental Seeds, del que ya os hablamos en días anteriores, y que lo vais a tener al final del vídeo. Atentos, tanto el documental Seeds, que ha sido de Brittany Shine, la directora Brittany Shine, la gran ganadora, como la ganadora del premio del Jurado Popular, que es un premio muy importante porque realmente es el premio que dan los espectadores. Y el premio Jurado Popular ha sido para Two Women, dos mujeres de oro, del que también os hablamos en días anteriores. Y atentos, al final de este vídeo, de este trocito, vais a tener primero nuestra videocrítica de Seeds y a continuación nuestra videocrítica de Dos Mujeres de Oro. Y ahora os vamos a detallar el resto del palmarés. La Lady Arimaguada de Plata, como segundo premio del festival, ha sido para la película turca One of Those Days When Hemet Dies. El premio a la mejor interpretación ha sido para George Cabaz, el protagonista de Yunnan. Y el premio al mejor cortometraje ha sido para el cortometraje Audio y el Caimán. Y bueno, y el premio banda aparte ha sido para el largometraje Archipiélago of Earth and Bones, Tubonia. Y bueno, comentaros también que el premio CIMA ha sido otorgado también al documental ganador de la Arimaguada de Oro, a Seeds. Y bueno, este documental de Brittany Shine, además, como os hemos dicho, os vamos a poner a continuación la videocrítica, pero es que nos quedamos el otro día, se nos quedó una cosita ahí por comentar, que no es un tema menor, porque es algo muy importante. Y me dio mucha rabia no haberlo podido comentar, porque curiosamente, como os dijimos, es un documental sobre agricultores negros en Estados Unidos hoy en día, y el contraste de un plano o de una secuencia muy potente donde se ve a estos agricultores cosechando con cosechadora campos de algodón. Entonces, ¿dónde está el contraste? En que ellos son los dueños de la cosechadora, son los dueños de esos campos de algodón. Y además vemos, ¿no?, cómo tienen, pues eso, están organizados esos campos por caballones para que la cosechadora pueda ir, va cogiendo el algodón y lo va agrupando en la parte de atrás, donde luego, como en los grandes documentales nos explican, pues cómo eso se mete como en una especie de contenedor enorme donde hacen pacas enormes de algodón. Pero claro, son ellos mismos, los agricultores negros, quienes en su propia tierra y con su propio algodón y con su propia cosechadora cosechan su algodón. Y el contraste está, claro, en aquellos esclavos negros de las plantaciones del sur de Estados Unidos, que es donde está rodado este documental, que eran mano de obra esclava para cosechar a mano el algodón para sus amos blancos negreros. Entonces se nos había olvidado porque es muy, muy importante, es importantísimo este contraste, y además es que la directora al mostrarlo también lo quiere subrayar, y no es que, o sea, no es evidente, pero sí que se ve, ¿no? Sí que se nota, y es un rasgo muy, muy importante de este documental. Y ahora, después de haberos contado este trocito tan importante que nos dejamos de decir, os dejamos con nuestra videocrítica de Seeds, de cuando vimos Seeds en la proyección del otro día, que es la película ganadora, repetimos, de la Lady Arimaguada de Oro, la gran triunfadora de este Festival Internacional de Cine de Las Palmas número 24, y a continuación veréis también nuestra videocrítica de la ganadora del premio del público, que, como ya hemos dicho, el premio que dan los espectadores es muy importante. Para la película Two Women, Dos Mujeres de Oro. Y os vamos a contar la película de la sección oficial que estuvimos viendo. Se titula Seeds, de la directora norteamericana, afroamericana Brittany Shine, que además es directora de fotografía. Ha llevado ella la cámara. Y bueno, se trata de un documental, además un documental que, ya que estábamos hablando del Festival de Sundance, hablando de la película que había ganado el premio Panorama España, pues esta película ganó el premio del jurado en el pasado Festival de Sundance. Se trata de un documental y bueno, destacábamos también que ella es la directora de fotografía, que llevaba la cámara y tal, porque se trata de un documental, y de un documental rodado en blanco y negro.
y tiene, bueno, tiene su importancia. Además, en un blanco y negro muy contrastado, eh, porque habla, bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que se haya elegido el blanco y negro, porque habla de agricultores negros, o sea, además una problemática muy concreta, ¿no? De los agricultores negros del estado, me parece que es del estado de Georgia, bueno, ahora no lo tengo claro del todo, pero bueno, son agricultores negros que tienen una problemática muy concreta, que vamos descubriendo a medida que se va desvelando el documental. Ahora os lo vamos a contar. Pero bueno, es curioso, ¿no? Esto del blanco y negro con la agricultura y los distintos tipos de cultivos. Además, o sea, vemos distintos tipos de cultivos, naturaleza. Se tendría que ver, claro, en color, pues todo se vería muy verde y además los distintos colores, ¿no? No sé, del maíz, de los cacahuetes, del algodón, o sea, salen cultivos muy diferentes. Y esto no deja de ser curioso y es, bueno, llamativo e importante, ¿no? Que haya elegido precisamente el blanco y negro para retratar esto. Hombre, de alguna manera, con este blanco y negro, pues tal vez iguala un poco todo, ¿no? Para que no veamos distintos tipos de cultivos, sino homogenizarlo, ¿no? Estamos hablando de la agricultura en general y es un problema que tienen todos estos agricultores. A ver, ahora os vamos a contar un poco la problemática de la película. Claro, este documental, el problema que tiene, o el problema que le vemos, le pasa un poco como el que hablábamos en nuestra crónica pasada, este Dioses de Piedra, ¿no? Que va entrando poco a poco en materia, hasta que a partir de mitad de película o así, más o menos vamos viendo una línea argumental. Entonces, a los documentales, pues sí, a veces les pasa un poco esto, ¿no? Que bueno, que también es necesario, ¿no? Ir entrando poco a poco y que el espectador, pues darle retazos de lo que le vas a contar después para que vaya entrando poco a poco en el tema. Lo que pasa que el problema que tienen a veces es que se tarda tanto en entrar en materia que a veces se hace un poco pesada esa primera parte, esa especie de introducción en el tema. Le pasaba a Dioses de Piedra y le pasa también a este documental que dura 2 horas y 3 minutos de duración. La cosa es que durante, pues probablemente igual una hora o no podemos contarlo exactamente, pero puede ser eso. O sea, medio documental nos hemos dedicado a ver a distintos agricultores, pues cada uno con su problemática, a veces mezclando un poco tramas y tal. Y no tardamos en ver el tema principal hasta, pues eso, pasada media película. En este caso, el tema principal, que es muy curioso, son las subvenciones, ¿no? Las subvenciones que reciben por parte del gobierno de Estados Unidos, y en este caso era la administración Biden, porque sí que aparece una manifestación donde van los agricultores a quejarse a Washington del 1 de marzo, creo que es de 2023, pues son las subvenciones que durante el gobierno de Trump sí recibieron agricultores blancos, reclamaron los agricultores negros durante la administración de Biden que por favor les tratasen igual y les diesen esas subvenciones porque eran necesarias, primero, para seguir cultivando año a año, para seguir sacando cosechas, porque ellos tienen muchos gastos, pues de gasóleo para sus tractores, para comprar las semillas y tal, el abono. Un poco comentan todo eso. Pues resulta que a los agricultores blancos sí les llegan esas ayudas y a los agricultores negros no. Y curiosamente la burocracia es tan complicada que eso retrasa, además se ven en conversaciones, ¿no? Que le retrasa incluso meses y necesitan la ayuda ya. Más que nada porque es gente que nos cuenta el documental y eso es muy bonito, ¿no? Y muy interesante, que durante generaciones, durante muchos años han venido dedicándose, o sea, tienen sus terrenos, que tampoco es que sean, o sea, por lo menos tienen esas tierras y esas casas y esas granjas. No es que tengan mucho dinero, pero por lo menos tienen eso y están a punto de perderlo o lo van perdiendo o lo han ido perdiendo por culpa de este retraso en las subvenciones que, sin embargo, por extraño que parezca, sí reciben los agricultores blancos. Es un poco, o sea, para la mentalidad de aquí es un poco que te explota la cabeza, ¿no? Porque dices, ¿por qué no? Lo lógico sería que
estas subvenciones fuesen para agricultores. O sea, sin mirar el color de la piel, simplemente para agricultores, ¿no? Pues por lo visto hay unas subvenciones para agricultores blancos, que el gobierno Trump sí que las concedió, y otra para agricultores negros, que sin embargo no. La burocracia, además de que el gobierno Trump anterior no la concedió, el gobierno Biden, pues la burocracia frenaba eso, ¿no? Y bueno, una vez contada esta problemática, que sí que es muy interesante y sí que está reflejada, sobre todo de mitad en adelante del documental, lo que os decíamos, ¿no? Que hubiese ganado muchísimo el documental si se hubiese recortado esa parte del principio y tal, y hubiese entrado antes el tema. Y en lugar de 2 horas y 3 minutos, pues tuviésemos un documental de en torno a hora y media, una cosa así. Otra cosa y otro tema muy interesante, además, es un poco el juego metafórico, porque se titula Seeds, que el significado es semillas, pero semillas también en el sentido metafórico que decimos es que habla también de las sagas familiares, ¿no? De la familia que queda detrás de estos agricultores. Y habla, pues vemos a un agricultor no con sus nietos, o sea, sino con sus bisnietos. O sea, son generaciones y generaciones y generaciones. Entonces también es bonito el relacionar esto y el hablar a la vez del cultivo de la agricultura y también como de la familia, ¿no? De la saga familiar y de lo que puede quedar después, ¿no? Para ellos y lo que significaría y lo que significa para ellos como agricultores ya muy veteranos. Aparece uno de 89 años. Mantener sus terrenos y sus casas y dejárselo a su familia. Entonces, bueno, como conclusión, deciros que el documental, y si se lo hubiese recortado un poco, quedaría una cosa muy redonda. La cosa es que probablemente no se haya querido recortar porque este documental se ha ido grabando durante los años anteriores. Ya os decimos que aparece una manifestación del año 2023 y a la hora de estrenar el documental sí que hemos visto en los créditos finales que está dedicado a la memoria de, no sé si eran 5 o 6 personas que han salido en el documental, con lo cual quiere decir que de los 10 agricultores que decían, bueno, que ya solo quedamos 10 y yo soy el mayor de ellos, decía el de 89 años, pues probablemente a la hora del estreno de este documental ya hayan fallecido pues estos 5 o 6 que os decíamos y tal vez por eso la directora le haya costado más recortar o quitar ciertas partes. Con la película que acabamos de ver de la sección oficial, Two Women, The Femme en Or, algo así como Dos Mujeres de Oro, una película canadiense dirigida por una mujer, por Chloe Robichaud, y protagonizada por Karine Gondier-Hildman y Laurence Leboeuf. Y bueno, además hemos podido ver que nos ha llamado la atención porque nos sonaba un nombre de la película, Sophie Elise, y digo, ¿y esto? Porque eran nombres, son actores y actrices canadienses no muy conocidos en España, la verdad, pero había un nombre que nos llamaba la atención, Sophie Elise, y es que aparece en un papel secundario haciendo de vecina, ahora os contaremos un poco el argumento, la niña de la ladrona de libros. Por eso no sonaba el nombre. Lo que pasa es que cuando hizo La ladrona de libros tenía 13 años y ahora tiene 25, ¿no? Algo cambiada, pero sí, es ella. Os contamos un poco. La película ha estado en el Festival de Sundance, viene del Festival de Sundance y se trata de un remake, de un remake de una comedia canadiense del año 1970. Aquella comedia no la vimos, aquí está contada a modo de comedia dramática, podría decirse. Y es una especie de, bueno, de comedia sexual, de comedia de enredos sexuales, sobre todo, bueno, centrada en esas dos mujeres del título, ¿no? Estas dos mujeres que son vecinas, que viven puerta con puerta y explora un poco sus relaciones de pareja, pero también el punto ese de crisis al que llegan ellas, y el punto de comedia sexual está en cómo intentan exorcizar un poco los demonios de su pareja o qué es lo que tienen ellas en mente en ese momento para, bueno, desarrollarse como mujeres y hacer un poco revisión, ¿no?, a esa relación que tienen con sus respectivas parejas.
digamos que la parte de comedia está realmente bien. O sea, la película es muy interesante y toda esta parte de comedia llega casi hasta 3/4 de película y funciona estupendamente. El problema que tenemos con la película es que cuando se pone dramática, en lugar de mantener cierto tono de comedia, el humor desaparece por completo. Y la verdad es que la narración como que se encasquilla, ¿no? Como que se queda ahí aletargada la película y nos ha dejado también un poco aletargados a nosotros. Y a pesar de tener un pequeño guiño final referente a toda la parte primera de la película, no nos termina de funcionar del todo. Bueno, digamos, como ya hemos comentado, que es una comedia sexual, ¿no? Pues se nota el hecho de que esté rodada por una mujer, ya que las escenas, además hay muchas, variadas, y bueno, las escenas de sexo están rodadas cada una de una manera diferente, pero todas con el punto de vista particular que le pone una mujer a eso. Y bueno, pues eso, cada una pues tiene sus detalles y dependiendo, ¿no? de qué significa para los personajes, sobre todo para el personaje femenino, ¿no? Y qué significa dentro de la película. Bueno, esto sí que lo podemos destacar. Entonces, lo que os decimos, tenemos ahí una película desigual. Sí que a la hora de, cuando ha empezado la película, de las que hemos visto de la sección oficial, sí que es la más, por lo menos la que mejor entra por los ojos, ¿no? La que mejor empaque tiene. Hemos visto películas de diferentes nacionalidades y esta, bueno, puede ser la... Claro, al tratarse tal vez de una cinematografía como la canadiense, que estamos más acostumbrados a verla, pues como que nos ha entrado mejor por el ojo y como que tenía mejor acabado como película, por decirlo de alguna manera. Y las que son de cinematografías un poco más periféricas o bueno, o de otras que hablaremos ahora, más experimentales o algo así, pues ya es otro tipo de cine. Pero bueno, a pesar de eso, ya os decimos, luces y sombras. Si os ha servido, ya sabéis, dadle a like y suscribiros al canal. Y aquí os dejará pues, otras crónicas del día y otras videocríticas, enlaces, mi compañero Álvaro, para que las veáis. Y bueno, como ya sabéis y os decimos siempre, el cine en pantalla grande. Un saludo y nos vemos en las salas.